Hace unos años atrás, recuerdo que estaba en una finca descansando con unos familiares y en la finca mía también estaba descansando un sacerdote católico y teníamos unos familiares, amigos en común y entonces nos presentaron y estuvimos conversando por un muy buen rato. Yo realmente no quería tocar temas religiosos, así que hablábamos de muchas cosas, pero llegó el momento en que sí o sí teníamos que tocar el tema de la Biblia y empezamos a hablar. Y hablamos un poco acerca de la fe y entre toda esta conversación de la fe, me elogió y me dijo, creo que la tarea que ustedes hacen es muy trascendental en la vida de las personas. He visto a muchas personas, aún amigos míos que hoy son cristianos protestantes y cómo sus vidas han cambiado. Y me animó a que siguiera haciendo mi tarea pastoral desde el protestantismo. Entonces aproveché y le dije, bueno, y si usted cree que lo que hacemos es tan bueno, ¿por qué no se viene para acá? Y me dijo, es muy complicado. Mi familia fue como el tema que él más colocó como razón por la cual jamás se haría un cristiano protestante, sencillamente porque su familia era, de alguna forma, él era el modelo de la casa, de alguna manera él era el demostrar en la familia, y hacer un movimiento de eso sería un golpe bajo para sus padres y sus hermanos. Sin embargo, en la conversación y hablando un poco más acerca de la fe, le dije, Gabriel se llama él, le dije, Gabriel, ¿cuál crees que es la gran diferencia entre los protestantes y ustedes? Le dije, una sola diferencia. Y recuerdo que él tomó 2 libros de la mesa, me dijo, Elías, así de sencillo, así de simple. Me dijo, está la Biblia y está la tradición. Una tradición muy influenciada por la autoridad de la iglesia, todos los que han sido autoridad de la iglesia en sus turnos, y la práctica misma tradicional de la iglesia hoy tiene mucha fuerza. Y dijo, sencillamente yo diría que la diferencia es esta, que mientras para ustedes la Biblia está siempre por encima de la tradición, para nosotros la tradición está por encima de la escritura. La tradición prima demasiado. Y yo le dije, ¿y usted cree que eso es correcto? Y me dijo, no es correcto. No es correcto. Y le dije, y si no es correcto, ¿por qué no volvemos todos a la escritura? Y me dijo, vos te imaginás, es paisa él, y me dijo, vos te imaginás nosotros salir a decir que no es tradición sino escritura. Y recuerdo que de una forma muy honesta me dijo, se vaciarían nuestros templos y se llenarían los de ustedes. Y le dije, Gabriel, y no estamos hablando aquí de la fe de las personas, no estamos hablando de la espiritualidad del pueblo colombiano en nuestro caso. Y me dijo, sí, y es cierto. Y le dije, ¿y ustedes no se sienten responsables al ignorar de alguna forma la escritura? Y me dijo, sí, es un análisis que la iglesia hace, pero realmente para cambiar, me dijo, se necesitan los mismos siglos que hemos vivido en esta tradición. Me dijo, como paulatinamente se ha ido estableciendo la tradición, paulatinamente tendremos que irla quitando. Y me dijo, y es parte de la filosofía del Papa en ese momento, Juan Pablo II, me dijo, y es la política de él y de la iglesia realmente, pero será un asunto que llevará años, creo yo, siglos. Y le dije, y tendremos todos esos siglos para volvernos a la escritura. ¿Y qué de los que ahora mismo van muriendo creyendo que la tradición es más importante que la palabra de Dios? Me dijo, no hay nada que hacer. Y le dije, deme un ejemplo en el cual la iglesia está cambiando respecto a volver a la escritura. Y me dijo, uno, los templos que se construyen hoy por política de Juan Pablo II fue que sean más sencillos, que sean más modestos. Y por eso vos ves que los templos que ahora se construyen siempre son un poco más sencillos. Me dijo, realmente buscamos que no haya tanta imagen, sino el patrón de la parroquia y otros elementos más que me mencionó. El asunto fue que lo animé a que mantuviéramos en la escritura y él me animó a que nunca dejáramos de predicar el evangelio.
Y cuando hablo de esto, realmente no tengo de ninguna manera la intención, y creo que no puede ser jamás la intención de la Iglesia Cristiana Protestante, denigrar del catolicismo, porque esa no es nuestra tarea realmente. Sin embargo, tendremos que señalar el abandono de la Escritura. Pienso que es algo en lo que sí tenemos que ser claros, si la Escritura se abandona, nos perdemos. Si la Escritura realmente no tiene la relevancia que debe tener entre nosotros, entonces estamos perdidos. Y esto nos hace recordar exactamente lo que hacen los reformadores en el siglo XVI, cuando exactamente en la Reforma, recuerden que estamos hablando de la Reforma que transforma, y esa reforma tiene que ver con que estamos fundamentados solo en la fe, la salvación por la fe, la recibimos por fe, se nos es dada por gracia, la Escritura como fundamento de nuestra fe, y luego miraremos los próximos domingos dos elementos también, que es solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y los reformadores afirmaron que solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristianismo. Y creo que esta es la ponencia que hacen los reformadores en el siglo XVI. Solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristianismo. Ahora, otra vez, recordemos que el reformador por excelencia es Cristo. Y cuando Cristo viene, usted notará que Cristo vino y exactamente hace lo mismo frente a los fariseos y aún frente a los intérpretes de la ley. Bien particular, los intérpretes de la ley, Jesús tiene que de alguna manera invitarlos a que vuelvan realmente a la ley, al espíritu de la palabra, y no se queden en la letra muerta de la Escritura a la cual ellos de alguna manera se ajustaron. Y cuando vemos que realmente la iglesia debe creer que solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristianismo, entonces recordamos y afirmamos que la Biblia es confiable, la Biblia es verdadera y la Biblia es autoritativa, que es un término que está en desuso, pero asimismo se expresó en el tiempo de la Reforma. La Biblia es confiable, la Biblia es verdadera y la Biblia es autoritativa. Por eso hoy el tema de la predicación es solamente la Escritura. Solamente la Escritura. Venimos en nuestra serie solamente por fe, solamente por gracia, y hoy diga conmigo, solamente la Escritura. Ahora, no es tanto un argumento contra la tradición, no es tanto el argumentar contra la tradición, pero sí, escuche bien, en términos generales, sí será contra toda enseñanza que no sea bíblica. Cualquier cosa que se diga que no tenga como fundamento la Escritura no podrá ser ni confiable, ni verdadera, ni autoritativa. Y cuando hablamos de tradición, y creo que es importante que tengamos claro que tradición en sí misma no es un asunto negativo. O sea, pensar que las tradiciones son malas tampoco es un asunto negativo. El asunto es que toda tradición cuya práctica no esté en desacuerdo con la Biblia es buena y hasta necesaria. El problema de la tradición es cuando esa tradición es completamente antibíblica. Cuando una práctica que pueda llevar siglos de hacerse, aún dentro de la iglesia protestante, si no es bíblica, no es correcta. Y es ahí donde porque tenemos tradiciones familiares, tenemos tradiciones culturales y tenemos tradiciones de fe. Pero mientras estas prácticas no estén en desacuerdo con lo que la Biblia dice, son buenas y son muchas veces hasta necesarias también. Por eso hoy, una vez más, tenemos que, frente a la verdad es solamente Escritura, afirmar con una profunda convicción. Y yo creo que son verdades que usted y yo debemos aprender, y es que la Biblia es la única regla suficiente e infalible para los temas que gobiernan la vida y la doctrina. Creo que sobre ese fundamento es que nosotros podemos seguir creciendo en la Escritura. Cuando
vemos la Biblia y decimos, es regla suficiente para nosotros, infalible en temas que gobiernen nuestra vida y en la doctrina. Y cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanzas de base, verdades fundamentales que no pueden ser alteradas de ninguna forma. Y creo que en la iglesia cristiana, y lo estudiamos en uno de nuestros libros de nuestra escuela de formación, y es cuando hacemos la diferencia entre fondo y forma. Cuando entendemos que hay verdades que son fundamento y son el fondo de nuestra fe, y esos no pueden ser de ninguna manera alterados. Mas hay muchas cosas de forma que pueden ir cambiando con el tiempo, y de hecho van cambiando. Pero siempre la palabra será para nosotros una verdad infalible. Pero hagámonos la pregunta esta mañana, y que sea esta como una autocrítica que nos tenemos que hacer. Porque cuando hablamos de solamente fe, solamente gracia, solamente escritura, la pregunta es si lo estamos haciendo bien. De alguna manera la intención de los reformadores sigue siendo la intención de los predicadores hoy, y más cuando entendemos que la intención del predicador hoy, la intención de los reformadores 500 años atrás, es la misma intención que tuvo Cristo 2000 años atrás. Así que otra vez, cuando hablamos, digamos, de los reformadores, no estamos de alguna manera considerando que son nuestros héroes y que todo lo hicieron bien. No, hay muchas cosas que los mismos reformadores no hicieron bien. Pero aquí solo quisiéramos resaltar el hecho de la intención y todo el esfuerzo de que como cristianos se volvieran a la palabra. Pero otra vez volviendo a lo que hoy sería una autocrítica, ¿cómo lo estamos haciendo? Es preguntarnos, ¿es la Biblia la autoridad de la iglesia protestante hoy en día? Y eso nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Es la Biblia la autoridad de la iglesia protestante? ¿Es realmente la iglesia cristiana protestante fortalecida y fundamentada y crece sobre el fundamento de la palabra? Y creo que al hacer un análisis general tendríamos que desgraciadamente decir que no. Por eso tiene que ser una autocrítica y una forma de evaluarnos. ¿Somos una iglesia de solo escritura? Y realmente no lo somos. No lo somos. No lo somos porque hoy en la iglesia cristiana tiene dominio el desconocimiento. Es lo que llaman algunos teólogos el analfabetismo bíblico. Y eso es un fenómeno dentro de la iglesia. Creo que es un factor dañino dentro de nosotros, y es el analfabetismo bíblico. Y vamos a hablar un poquito de eso, de qué significa, porque si es solo escritura es volver a la escritura, pero hoy la iglesia vive en un desconocimiento de la palabra. Es decir, en la primera predicación di algunas cifras de cuántos somos, más o menos en Colombia, y cuántos, un poco más de lo que somos alrededor del mundo. Pero entre esos millones y millones de cristianos, si bien crece la población cristiana protestante en el mundo a ese mismo ritmo acelerado, porque crece de forma acelerada, a ese mismo acelerado de crecimiento de cristianos protestantes en el mundo, crece también el desconocimiento bíblico. Es decir, cada vez la iglesia de Cristo es más grande y más ignorante. ¿En qué sentido? Tenemos creyentes que tienen una Biblia, y hasta 2, y 3, y 4, y 5, y muchas versiones. Y no solamente en físico, también las tienen digitales. Es decir, tenemos la Biblia al alcance de la mano. Escuchamos predicaciones semana tras semana. Hacemos parte de la congregación local. Escuchamos predicaciones por televisión, las escuchamos por la internet, escuchamos predicaciones por radio. Escúchalo bien. Y pareciera esto una saturación de la escritura en la iglesia. Y diríamos, wow, la iglesia cómo tiene la capacidad de aprender de la palabra. Radio, televisión, internet, las congregaciones locales, medios escritos, revistas, publicaciones, aún hasta periódicos cristianos. Pero escuche bien, pero la iglesia carece de la capacidad individual de aprender, entender y profundizar por sí mismo los principios revelados en la palabra de Dios. Y he ahí el analfabetismo bíblico. Saturados de la predicación,
Pero muchas veces muchos cristianos están en esa incapacidad personal de aprender, de entender, de profundizar la palabra y hacerlo por sí mismos. Y cuando eso no sucede, empezamos a ver una decadencia y un desconocimiento de la verdad. Un analfabetismo bíblico que muestra esa incapacidad, puesto que la iglesia hoy de alguna forma carece del deseo, carece del interés propio por leer la Biblia, por meditar la Biblia, por estudiar la Biblia. Y eso es lo que nos conduce a ser cristianos ignorantes. De alguna manera todos estamos esperando llegar el domingo y escuchar la predicación del pastor o de los pastores, de los predicadores, 40 minutos. Y tenemos que ser muy claros. Un cristiano como usted y como yo jamás podrá ser un cristiano maduro, relevante, auténtico y profundo si solo se sostiene con la predicación dominical. Necesitamos ir de manera personal a la palabra. Un estudiante en la universidad jamás podrá ir semestre tras semestre si solo se queda con lo que escucha en clase. Y más cuando se encuentra con profesores que es muy poco lo que dicen y más lo que mandan a leer. Que poco comunican, pero ponen mucho trabajo. Y si un estudiante universitario o en cualquier nivel en el que esté, solo se ocupa de lo que escucha en clase y cierra sus libros y sus cuadernos hasta el próximo día de clase, seguramente jamás podrá llegar a obtener un título profesional. Un cristiano, de la misma manera, si usted solo viene un domingo, un miércoles, escucha al predicador, cierra su Biblia hasta la próxima vez que venga, entonces tendríamos que empezar a entender que estamos también siendo parte de esa gran población que vive en un analfabetismo bíblico. La gente, la iglesia ha perdido el deseo por ir a la palabra. Algunos lo consideran como de carácter obligatorio y como es obligatoriedad, toca nuestro orgullo y como soy orgulloso, como yo me domino a mí mismo, me gobierno, entonces yo ¿por qué tengo que leer? Porque me dijeron que lea, pues no lo hago. Otros sencillamente lo hacen como una disciplina que deben tener. Pero hay un elemento que es ausente en la fe cristiana o en los cristianos y es el deleite en la palabra. La iglesia ha perdido la capacidad de deleitarse en la escritura. Entonces para muchos la lectura bíblica es harta y les parece más interesante ir a ver una revista como TV y Novelas. Otros pueden deleitarse mejor leyendo Soho. Para muchos el deleite está en ver cómo va la farándula nacional e internacional. Muchos se pueden deleitar solamente en leer revistas que tengan que ver con economía y política, y no estoy diciendo que esto sea malo, pero perdimos la capacidad de deleitarnos en la escritura. Y esa pérdida del deleite nos ha llevado entonces a obviar la palabra y ser analfabetas bíblicos. Increíble que hoy todavía hablemos de analfabetismo, ¿no? Pero bíblico sí lo hay, porque ese libro, lo dije en alguna predicación anterior, es el libro más traducido del mundo, es el libro más leído en el mundo, es el libro más vendido en el mundo y al mismo tiempo su contenido es el más ignorado en el mundo. ¿Por qué? Porque no le damos realmente la relevancia que tiene. Por eso es el tiempo de volvernos a la palabra. Podría decirlo conmigo, es el tiempo de volver a la palabra. La iglesia de alguna manera escasea en los procesos de formación, pero abunda en programas de entretenimiento. Y de alguna forma los cristianos hemos caído en esa tendencia de ir a la iglesia a que nos puedan entretener. Y hemos perdido la capacidad de ser formados. Ahora, recordemos para qué existe esta comunidad. Esta comunidad existe con un propósito definido, tiene una razón de ser.
Y reza entonces: nuestra visión como congregación o declaración de propósito es que existimos, para los que lo saben, díganlo conmigo, existimos para traer personas a Jesús, dígalo fuerte, que se conecten, que crezcan y que sirvan en el propósito de Dios. Pero si no nos formamos, jamás lograremos vivir en el propósito. Y esa es la declaración de propósito. Pero cuando pensamos en nosotros como miembros de esta familia y miembros de esta casa, y personas que vienen a ser miembros de esta casa, sí tenemos claro en qué esperamos cada uno se convierta. La idea nuestra no es tener personas que vengan cada domingo, nos escuchen y se vayan a sus casas y entre semana sencillamente se dediquen a sus vidas y olviden de qué se trata la vida cristiana. No, recuerden que esperamos que en nuestra comunidad cada persona se convierta ¿en qué? Dígalo fuerte: en un discípulo maduro que ama a Dios y todo lo que ama. Y una persona en la iglesia no puede ser un discípulo maduro si no se deja formar. No podremos ser discípulos maduros si no vamos a la palabra, porque viene la madurez en la medida que vamos conociendo la Escritura y vamos viendo los principios para nuestra nueva vida. Por eso, no es nuestra meta hacer programas de entretenimiento. Padres de familia, no es la meta de los maestros de eKids entretener nuestros niños. No es la meta de los líderes de adolescentes, de teens y jóvenes entretener a los muchachos los fines de semana. Seguro que harán tareas que son muy entretenidas, ¿no? Pero la tarea realmente no es entretener a los muchachos. Y muchos padres de familia dicen: sí, mande ese muchacho a la iglesia que nos lo entretengan el fin de semana. No, no, no. Esto no es ni una ciudad de hierro, no es el circo del pastor Elías. Esto no, ¿sí me hago entender? No. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia tiene una meta que cumplir y es convertirnos en discípulos maduros, y los procesos de formación son importantes. Por eso, para quienes han iniciado sus procesos de discipulado, entienda, es un proceso de formación serio. Las escuelas de formación son procesos serios. No hacemos ninguna escuela por llenar huecos. No hacemos ninguna escuela simplemente por hacer algo. Cada escuela tiene una razón de ser. Cada tema que estudiamos tiene una razón de ser. Y cuando en la escuela estamos viendo que algún tema parece, no llena la expectativa bíblica, no tenemos ningún problema en quitarla. Porque en la iglesia no tenemos clases de relleno. Eso se ve en la universidad, muchas clases de relleno, ¿no? Pero la iglesia no puede tener clases de relleno. Así que ni hacemos clases de relleno, ni tenemos un centros de entretenimiento, sino que tenemos que vivir procesos de formación a través de los cuales usted y yo nos convirtamos en discípulos maduros que amamos a Dios y amamos todo lo que Él ama. Y esto responde a la gran comisión: vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer. Y en esto ustedes conocerán que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Pero Él dijo: pero es imposible amarnos los unos a los otros si primero no nos amamos a nosotros mismos. Pero es imposible que podamos amarnos a nosotros mismos si primero no hemos entendido que Dios nos ama y lo amamos a Él. Así que en ese orden necesitamos otra vez recordar: tenemos que ser discípulos de la palabra, que volvemos a la palabra. Sin embargo, la iglesia no solamente está de alguna manera dominada por el desconocimiento. Hay algo muy fuerte también en la iglesia cristiana protestante, y es que está siendo influenciada, gobernada por la experiencia. Por la experiencia. La Biblia no solamente es un libro de leer, es un libro de estudiarlo, de meditarlo, de profundizarlo. Hay tantas verdades que no se leen a simple vista, sino que hay que entrar mucho más profundo y preguntar y dejar que esa verdad venga a nosotros. Así que hay algo que realmente no nos permite vivir sobre el fundamento de la palabra, y es cuando solo nos basamos en la experiencia. Ahora, cuando hablamos de experiencia, lo peor que estamos viendo en la iglesia hoy es experiencias distorsionadas, pero que se las adjudican al Espíritu Santo. Entonces, como dicen, fue el Espíritu Santo, nadie tiene derecho a decir nada. Y en ese contexto de experiencias sobrenaturales adjudicadas al Espíritu Santo, hacemos
demasiadas locuras. Demasiadas locuras. Me explico. Como el pastor que vende chicles ungidos. Hay un pastor que tiene el negocio, chicles. Y si usted se come el chicle, usted se sana. Así que usted podrá buscar en internet y encontrar cómo la gente hace fila para comerse el chicle. El chicle sanador. O sea, no son chicles que dan caries, no. Son chicles que hacen milagros. Y lo peor es que cuando hay un desconocimiento bíblico, la gente se lo cree. Creo que un gran problema también es, escúchelo bien, literatura cristiana muchísima. Nuestras librerías cristianas están abarrotadas de escritores y de libros, y muchos de ellos serios, responsables, personas que han estudiado, que saben de qué están hablando, saben de qué han escrito. Pero escúchelo bien, el gran peligro también que tenemos hoy es ir a la librería y encontrar muchos libros de personas que tuvieron una experiencia y de su experiencia escribieron un libro. Y ahora quieren que todos vivamos la misma experiencia que ellos vivieron. ¿Me hago entender? Y de esa experiencia sacan una cantidad de cosas. Respeto profundamente las experiencias de las demás personas. Y no niego que las personas tengan experiencias con Dios y aún sobrenaturales. Lo que muchos de aquí hemos vivido experiencias con Dios muy sobrenaturales que si las contamos sonamos locos. Por eso no se cuentan, se quedan con nosotros. Pablo tuvo experiencias que dice, no se me fue permitido contarlas y nunca las contó. El gran problema es cuando un cristiano tiene una experiencia y sale a contársela a todo el mundo y diciéndole al otro que también tiene que vivir una experiencia como esas. Gran problema. No, y yo estaba cuando yo vi que la ventana empezó a soplar un viento de afuera hacia adentro y esas cortinas se movían y de repente yo vi que un ángel entró, yo le vi las alas, yo le vi aquello, yo le vi lo otro y el ángel me dijo, ¿que un ángel pueda entrar a su cuarto? Seguramente. Si un ángel se le apareció a María, entonces también se le puede aparecer a usted. Yo no creo que eso no pueda pasar. Pero no salga luego a decirle a los demás, pida a su ángel, que se le aparezca a su ángel. Puede ser una experiencia solo para usted y para nadie más. Por eso hay tanto loco suelto en la iglesia. Si hay mucho loco en la iglesia hoy, porque se aferró a su propia experiencia y quiere que todo el mundo viva su experiencia. Y otra vez recordemos, y por favor lléveselo en sus notas y en su corazón. Nunca se puede hacer doctrina de una experiencia. Jamás. Nos perdemos. Nunca se puede hacer doctrina de una experiencia. No negamos las experiencias, jamás. Creemos que se pueden tener experiencias con el Espíritu Santo, pero nunca serán una doctrina para la iglesia. La doctrina está aquí, solamente en la Escritura. Solamente en la Escritura. Nos atrae de alguna forma lo extraño, las cosas raras, las cosas místicas. No, sí, nos atrae lo que nos eriza la piel, nos atrae lo que nos toca las emociones. Eso atrae a todo ser humano. Pero ¿qué sentido tiene si estas experiencias no transforman nuestro corazón? Una experiencia que es muy común en la iglesia y la ignorancia espiritual o bíblica lo coloca en los más altos índices de espiritualidad y poder y autoridad. Y es que alguien se caiga. No, y oró por mí y me caí. Y entonces todo predicador que sople y la gente se caiga, que levante la mano y la gente se caiga, que le ponga el dedo encima y la gente se... Eso sí es mucho poder. Tumba a la gente. Y sé que muchos de ustedes se descrestan cuando ven que alguien ora y el otro se desploma. ¿Qué poder? Se cayó. Se cayó. ¿Que cayó por el poder del Espíritu Santo? Sí, es muy probable. Una fuerza, una experiencia muy sobrenatural que él físicamente no se resistió y se cayó. Sí. El asunto no es la caída, sino cómo se levanta. La persona se cae,
y se levanta y sigue viviendo de la misma manera. ¿De qué sirvió la caída? Para ensuciarle la ropa, no más. Ahora, pensemos en las caídas, porque hay caídas, hay caída libre, ¿no? Hay estilos de caída. Es más, hay algunos que, escúcheme, hay algunos que dicen que dependiendo la caída es el fluir. He escuchado y he leído de que si se cae a la izquierda significa una cosa, que si se cae para la derecha significa otra cosa, que si cae para atrás significa otra cosa. Escúcheme esto, que si se cae para adelante, otra, lo voy a decir solo eso, que si se cae para adelante es porque está endemoniado. Y le pregunto, ¿en el tiempo de Jesús la gente se caía, sí o no? ¿La gente se caía, sí o no? Sí. ¿Cómo caían? Postrados sobre sus rostros en humillación y en rendición completa. Y ahora resulta que si usted se cae para adelante, está endemoniado. Y en el tiempo de Jesús la gente sí se caía. Dice, y cayó postrado a sus pies en adoración y en rendición, diciendo: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Sí me hago entender? Pero nos gusta como todo ese espectáculo y show dentro de la iglesia. Porque de alguna manera le estamos adjudicando. Alguna vez estaba predicando en una comunidad, en una iglesia en Cali, y al terminar se me acercó una señora y me dijo: ay, pastor, bueno, eso elogió como quiso, y luego dijo: usted puede orar por mí, que yo siento que usted tiene un poder. Y le dije: el mismo poder que está en mí está en usted, porque usted y yo somos hijos de Dios y el Espíritu opera en usted y en mí. Y yo: no, pastor, pero ore por mí, que yo creo que si usted ora, Dios hace algo. Le dije: oremos en fe que Dios puede hacer algo en su vida. Y empezamos a orar. Entonces yo la abracé un poco y empecé a orar por ella. Y oré, y cuando abrí mis ojos ya me estaba mirando. Le dije yo: oremos los dos. Oremos los dos. Y empezamos a orar. Cuando la volví a mirar, ella igual me miraba. Hasta que no se aguantó y me cogió la mano. Me dice: pastor, póngamela aquí, póngamela aquí. A mí todo eso me perturbó. Póngame, le dije yo: ¿y por qué? Me dijo: porque es que aquí es donde está el poder, pastor. ¿Eso es bíblico? No es bíblico, pero nos gustan esas cosas. Amados, en el encuentro no somos dados ni nos gusta generar un show espiritualoide. Habrá algunos que los necesitan, les urgen y se los buscan, pero aquí no los vamos a encontrar. Existimos para traer personas a Jesús, que se conecten con Dios y la iglesia, que crezcan en su carácter, que sirvan al Señor con los dones, que se conviertan en discípulos maduros que aman a Dios y todo lo que Él ama. Pero escúchelo bien, creemos en el obrar del Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la manifestación del Espíritu de Dios, pero todo lo que en dones espirituales se refiere, dice la Biblia, todo se haga en orden. Pero evitarnos de alguna manera quedarnos en las experiencias, porque terminamos en un evangelio demasiado sensual, direccionado a los sentidos. Esto de yo quiero, yo creo, yo siento, yo pienso, eso es un evangelio sensual. El evangelio que solo se va a las experiencias. Y hoy tenemos muchos cristianos sensuales. Recuerde que creo que eso habla Judas. Tener cuidado con los cristianos sensuales. No Judas el Iscariote, sino Judas el escritor. Y hoy hay un evangelio tan sensual, porque es escuchar a la gente decir: no, la verdad, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero otra cosa. Entonces hay que partir de lo que la gente quiere, no de lo que la Biblia dice. Es no de lo que la Biblia enseña, sino de lo que cada uno decidió que va a creer. No es lo que la Biblia dice, sino lo que yo siento. Es a partir de mi percepción sensorial. No es que la Biblia enseña, sino, no, mira, la verdad yo pienso diferente. Y podemos pensar distinto, pero que nuestra doctrina sea
totalmente bíblica, y para eso necesitamos ser muy responsables y no estar muchas veces como loros repitiendo algunas cosas sin realmente haber ido y estudiar la palabra. Porque ese evangelio sensual que está basado en experiencias termina centrado, escuche bien, en el yo. Porque es yo siento, yo quiero, yo pienso, yo creo. Está centrado entonces en los sentidos naturales y terrenales y no en la palabra. Por eso es el tiempo de volvernos a la palabra. ¿Podría decirlo conmigo de nuevo? Ahora es el tiempo de volver a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué volver a la palabra? Por una razón. Léalo conmigo en pantalla. Porque ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor a los Hebreos está predicando la palabra y está predicando exactamente el Salmo 95. Usted lee el capítulo 4 y el anterior y el siguiente y usted va a ver que está totalmente referenciado al Salmo 95. Está explicando y predicando el Salmo 95 a este auditorio hebreo. Para decirle a este auditorio, si ustedes escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Si Dios les habla, no endurezcan su corazón. Volvernos a la palabra es porque el Señor habla y su voz es viva, es poderosa y es cortante. Y frente a su voz, recuerde, siempre usted y yo podremos ser sensibles o ser duros. Frente a su voz, usted y yo podemos ser obedientes o desobedientes. O usted y yo frente a su voz podemos aceptar o rechazar. Siempre la palabra tiene que generar una de estas dos respuestas: o sensibilidad o endurecimiento, o fe o incredulidad, obediencia o desobediencia, aceptación o rechazo, creer o no creer. Y cada una con su propia consecuencia. Es decir, sea cual fuera nuestra respuesta, su voz sigue siendo la voz que la iglesia necesita escuchar. El hecho de que yo no quiera escucharlo no significa que Él dejará de hablar. El hecho de que yo crea que Él no hable no significa que Él no seguirá hablando. Su voz y su palabra es viva, poderosa y cortante, que tiene el poder de convertir, de transformar, de cortar, de hacernos repensar, que tiene el poder de penetrar a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Note que en este texto la palabra penetra eso, el cuerpo, el alma y el espíritu. Esa palabra que es, dice el texto, palabra cortante. Necesitamos volvernos a la palabra que literalmente es como un cuchillo con mucho filo. Y eso se entiende mejor. Pedro, cuando dio su primer discurso, Hechos capítulo 2, en el versículo 37, creo que es la respuesta que el auditorio judío da a la predicación de Pedro. Y dice que ellos se compungieron de corazón cuando escucharon el discurso de Pedro. Dice que ellos se compungieron de corazón. Y esto de que se compungieron de corazón en el griego literalmente es: fueron apuñalados al corazón. Es la idea del texto. Fueron apuñalados al corazón. Les entró como cuchillo. Escuche bien. Y dijeron: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Esa palabra entró y cortó tan fuerte que ellos dicen: tenemos que responder a esta palabra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y es ahí donde aprendemos, amados, que la voz de Dios es como un arma que Él usa, escúchelo bien, en contra de nosotros para dar luz a todo aquello que usted y yo hemos escondido. Esa voz de Dios es exactamente eso, como un arma que el Señor usa contra nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra. ¿Para qué? Para dar a luz lo que hemos escondido,
porque el texto dice que la palabra viene y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Y la descripción realmente que hace es que llega, juzga los pensamientos, entra a la médula de los huesos, a lo más profundo de nuestro ser. Que la palabra viene para descubrir nuestros pensamientos más íntimos. La palabra viene para descubrir las intenciones más escondidas y los planes más ocultos que tenemos en el corazón. La palabra viene para alumbrar la oscuridad de nuestro ser. Pero la palabra también viene a nosotros para llevarnos a entender que lo que pensamos es tan distante de los pensamientos de Dios, que muchas veces las intenciones con las que vivimos no son tan legítimas según la Escritura, y que muchas veces esos planes tan ocultos que tenemos realmente no nos van a bendecir ni bendecirán a los que están a nuestro alrededor. Si pudiésemos seguir leyendo un poquito de Hebreos, después del versículo 12, podríamos mirar que la palabra viene para volvernos a Cristo. La palabra viene para volvernos a Cristo y señalar al único que debe ser adorado. La palabra siempre tendrá que volvernos a Cristo. En la Escritura usted y yo tenemos que buscar siempre a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo está presente y esa es nuestra tarea, encontrar al Cristo de la Escritura. Porque si Cristo es el personaje central de la Biblia, hemos de encontrar a Cristo en la palabra, puesto que Él es nuestro referente de vida. Es una tarea que implica reflexión y meditación. Pero también la palabra viene a nosotros para enseñarnos que hay uno que merece toda la alabanza y merece toda la adoración, y ese es el Dios eterno en el cual usted y yo confiamos, y que por gracia hemos sido atraídos hacia Él y nos ha dado su Espíritu para que en fe podamos creer en el Evangelio. Si la palabra no nos lleva a Cristo, escúcheme, si una predicación no nos lleva al Cristo resucitado, entonces no es una palabra cristocéntrica. La palabra no tiene un fin en sí misma, la palabra tiene como fin llevarnos a Cristo, que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. La sola Escritura nos señala nuevamente al Dios que siempre habla la verdad, que nunca se contradice a sí mismo y siempre ha comprobado ser confiable. Cuando decimos solamente la Escritura, estamos otra vez diciendo Dios siempre habla la verdad. Dios nunca se contradice a sí mismo y siempre ha comprobado que es un Dios confiable. Por eso, si hoy hablamos de solamente la Escritura, el Salmo 19 creo que nos dice por qué como iglesia cristiana protestante debemos fundamentarnos en la Escritura. Lo leeremos ahora. Ese texto dice que la palabra es perfecta. Por eso debemos usted y yo vivir solamente en la Escritura. Se los voy a explicar y la leemos al final. ¿Por qué es perfecta? Porque es digna de confianza. Porque es recta, es clara, es pura, es verdadera, es deseable, es dulce. Por eso el fundamento nuestro debe estar en la Escritura. Porque tiene un efecto. Dice, nos infunde aliento, nos da sabiduría, trae alegría al corazón y es luz a nuestros ojos. Terminemos pues leyendo el Salmo 19, versículo 7 al versículo 10, que dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal.
La palabra entonces nos lleva a entender que más que una tradición, es vivir sobre el fundamento de la Escritura que nos revela a Cristo, nos lleva a Cristo y nos lleva a postrarnos delante del único que merece la adoración y la alabanza, y ese es el Dios al que usted y yo adoramos.